La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En estos momentos donde necesitamos de su anuencia, necesitamos de todas las cosas que el Señor nos está preparando para todo lo que ha de venir, que las autoridades nuevas, Dios los ilumine, que realmente sea para ayudar a las naciones a prosperar, si es la voluntad de Dios. Amado Dios y soberano Cristo, poderoso Salvador, en este momento, Señor, venimos delante de ti, primeramente a presentar nuestras vidas, Señor. Este cuerpo vivo, santo y que sea agradable a nuestro Dios, para que su voluntad, que es agradable y perfecta, se pueda dar en cada uno de nosotros, Señor. Hoy venimos, Dios, porque tenemos necesidad de ti, necesidad del Dios Todopoderoso, necesidad del que tiene todas nuestras respuestas en ti, Señor. Señor, cada uno de nosotros en nuestra obediencia queremos buscar la imagen con el Dios vivo. Queremos aprender día a día a obedecer su palabra, porque a través de la obediencia viene la recompensa, viene la riqueza, viene nuestro parecer contigo, Señor. Sabemos, Dios, que muchos son las aflicciones del hombre, dice la palabra, pero de todas ellas tú nos librarás. Tú, Señor, estarás alrededor nuestro, batallando y luchando con cada situación que se nos pueda presentar, Señor. Queremos, Señor, decirte perdónanos, Dios. Perdónanos porque no hemos hecho lo correcto, Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos caminado conforme a su palabra. Queremos, Señor, seguir en este camino, aunque cada vez las situaciones sean difíciles, sean duras, sean de reto, de desafío, de sacar de nosotros esa fuerza, ese ímpetu, esa certeza, esa firmeza de su palabra en nuestro corazón, para que cada paso que damos hacia el frente sea de luz, de consuelo y de ayuda, Señor. Tú dijiste que no nos vas a quitar del mundo, porque si nos vamos, Señor, sin haber cumplido la tarea, entonces, ¿quiénes serán la luz, Señor? Y gracias, Dios, por habernos llamado a ser luz, por esa estructura que vienes haciendo en cada uno de nosotros, Dios.
con ese perdón que tú nos has dado a cada uno de nosotros en la medida que confiamos en ti. Padre bendito de los cielos, ayúdanos a que nuestros pies, a que nuestro caminar sea firmes en ti, Señor. Cuántas alegrías, Señor, hubo en el mundo por un año que terminaba y uno que empezaba al mismo tiempo. Pero era de ellos, Señor. Era del hombre, no el tuyo, Dios. Perdona a todo ese pueblo, Señor, aún los mismos creyentes, Señor. Grandes líderes, incluidos en la falsedad, Señor. Por eso trae luz a sus ojos, conocimiento fiel y verdadero de su palabra, Señor. Porque cuando uno mira, Señor, las redes en donde tanto pueblo tuyo haciendo celebración, Señor, de una fiesta pagana, de una falsa alegría, Señor, y decimos que te amamos, Señor. Tal vez de boca, como dice su escritura, pero no de corazón. Porque el corazón busca agradarte a ti, Señor. Que nuestro corazón busque siempre la verdad de su palabra. Gracias, Señor, porque nos diste la fuerza, el valor, la gallardía, la convicción y el pararnos firmes sobre nuestra fe y el no participar del paganismo, Señor. Solo te pedimos que traiga luz todavía sobre el mundo, Señor. Traiga luz sobre nuestras familias, Señor. Traiga luz sobre nuestros familiares, nuestra parentela, nuestra tierra, Señor. Así como un día tú iluminaste el conocimiento con la verdad y podemos practicarla, Señor. Y nos sentimos bien, Señor. Y nos sentimos que pudimos agradarte a ti en medio de tantas dificultades, Señor. Que pudimos llegar a ser como los amigos de Daniel, que lo llamaron y que al sonido de la música tenían que adorar a un Dios, a una imagen. Y ellos prefirieron poner su vida porque sabían que el Dios en el que ellos confiaban les salvaría la vida. Tal vez eso sucedió en nosotros, Señor. Tal vez porque nuestros familiares se hicieron fiestas, bailes, disfraces y todo evento, Señor. Y nosotros estuvimos leyendo la palabra, estuvimos orando, estuvimos pidiéndote, Señor, que tenga misericordia del mundo, Señor. Así, Señor, como leía en el día de ayer, en la tarde de ayer, Señor, y que tú le decías a Jeremías, tú eres el profeta para las naciones. Y me impactó esa parte, Señor. Tú eres el profeta para las naciones y para reyes. Y viene a mi mente, Señor, que Jeremías, profeta de naciones, y Pablo, el maestro, el predicador, el apóstol para las naciones. Tanta preocupación tienes tú por el gentil, tanto amor y tanta búsqueda y tantos recursos, formas y maneras de cómo tú ingenias y buscas que la gente vuelva a ti, Señor. Que no sigan como tú le dijiste a Jeremías,
se volvieron a otros dioses, dioses hechos de manos, pero yo te he llamado a ti, para que sea el profeta de las naciones, para que sea el profeta de reyes, para que en mi nombre, y te doy autoridad y poder para que desarraiges, para que arranques, pero también para que construyas y edifiques en mi nombre. Y tú le dijiste, ve a dar a conocer mi nombre. Y es la tarea que nosotros tenemos, Señor, dar a conocer su nombre, dar a conocer a aquel que hizo los cielos con el aliento de su boca. Señor, que no tengamos los argumentos, porque no queremos ir por miedo y por temor, Señor. Porque tú le dijiste a Jeremías, ve a decirle a ellos. Y él le dijo, yo soy joven. Y él dijo, no interesa que seas joven, yo te he puesto, he extendido mi mano sobre tus labios y he puesto mis palabras en tu boca. Por eso, Señor, coloca en nosotros su palabra, palabra con fuerza, con poder, con ímpetu, Señor. No importa la razón, no importa la palabra que salga de nuestra boca, Señor, por miedo a servirte, por miedo a que no nos crean, por miedo a cualquier cosa, Señor. Pero tú le dijiste, no temas, yo estoy contigo, yo te protegeré, yo cuidaré de tu vida. Pero solo quiero que vayas y des a conocer mi nombre. Igual, Señor, pensaba en Moisés, cuando tú lo llamaste y él sacó su argumento, Señor. Soy tartamudo, no soy ligero de palabras, hay otros mejores que nosotros. Y tú le dijiste que quién le había dado la boca al hombre si no había sido tú. Que no se angustiara, que no se preocupara, porque en el momento adecuado Él colocaría las palabras en su boca y que le daría como compañero a su hermano Aarón. Tantas cosas que nos enseña, Señor. Tantas cosas, tantos argumentos que podemos sacar producto de nuestro miedo y temor de dejar, de abandonar, de desarraigar, de apartarnos y separarnos. Y por eso, Señor, tú siempre dices, como le dijo a Moisés, no temas, yo estoy contigo. Le dijiste a Jeremías y Jesús nos dijo a nosotros, no temas, yo estoy contigo. Por eso, Señor, ayúdanos a ser fuertes en medio de tanta dificultad, en medio de tantas cosas que estamos viendo que se viene cumpliendo su palabra, Dios. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos a no sacar argumentos, razones o motivos para no servirte, Señor. Porque en esa dificultad, en esa adversidad, en esa situación en la que hoy nosotros estamos, seguramente es la forma y la manera como tú lo vas a usar, Señor. En esa debilidad es donde tú te vas a hacer la maravilla, el milagro. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en estos momentos duros y difíciles. Ayúdanos, Señor, en medio del caos, en medio de la dificultad, en medio de las necesidades, Dios. No somos perfectos, Señor.
No somos perfectos, tampoco la iglesia es perfecta, Señor. Hemos cometido errores, hemos tomado decisiones que han afectado nuestra vida, Señor. Seguramente hemos realizado cosas. Tal vez hemos dicho mentiras, Señor, que no venimos porque estamos enfermos o cualquier cosa, y es porque no tenemos ganas de venir. Porque no queremos. Porque no hay el gozo y la alegría para hacer el desplazamiento, Señor. Y por eso a veces mentimos, Señor. A veces nos vamos, Señor, a disfrutar dejándote a ti a un lado, Señor. Pero hoy, Señor, queremos decirte, aviva el fuego de su Espíritu en nosotros. Permítanos, Señor, que retomemos las cosas, Dios. Que este tiempo, Señor, este último tiempo, según su calendario, según el tiempo tuyo, sea como los atletas, Señor, que los últimos metros sacan toda su fuerza, su gallardía, su ímpetu, y corren a una mayor velocidad para poder llegar al primer lugar. Que nosotros también saquemos, Señor, el gozo, la alegría, que dejemos a un lado todas esas cosas que nos persiguen, Señor. Que podamos gritar, Señor, y decir, Señor, como tú dices en tu palabra, Dios, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar lo oculto, lo que tú no sabes, lo que tú no conoces, lo que está escondido, yo te lo voy a revelar. Yo te voy a decir qué se refiere, qué significa. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano, tú eres mi Rey, tú eres nuestro Señor. Gracias por los sueños, gracias por las visiones. Gracias, Señor, porque hasta hoy tú has venido sosteniendo nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestra salud. Independiente, Señor, que haya habido momentos de bajonazos, Señor, de dificultades que nos ganaron en fuerza, en poder y en fe, Señor. Y terminamos, Señor, en acciones y actitudes diferentes a como realmente deberíamos haber respondido y actuado, Señor. No permitas, Señor, que las dificultades, que las necesidades, que las enfermedades gobiernen nuestra vida, Señor. Que sean el cajón del diablo para mantenernos apartados y no cosechando en nuestra tierra la semilla de la fe. Gracias, divino Salvador. Gracias, Rey amado. Hoy queremos colocar nuestra vida en ti, Señor. Hoy queremos, Señor, como dice la Escritura, Señor, tráigame a mí el motivo, la razón y la causa de su problema, de su angustia, de su afán y de su zozobra. Hazme conocer, que salga de su boca, que hable con clamor en cuello. Porque la Escritura, hermano, dice que cuando tú clamas, cuando levantamos nuestra voz de clamor, de lloro, Él dice que Él viene a mirar si es justo su clamor y su llanto.
Y que si es justo su clamor y su llanto, entonces Él vendrá y resolverá el problema. Dios, necesitamos de ti. Necesitamos del ímpetu, de la fuerza de su Espíritu en nosotros, Señor. Pablo, Pedro, donde quiera que llegaban, hablaban de ti, Señor. No les interesaba, Señor, el maltrato, la humillación. No les interesaban las cárceles, Señor. Era su amor hacia ti, la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en esa vida eterna, Señor. La lucha y la batalla que cada día tenemos para sostenernos en nuestra poquísima fe, Señor. Padre bendito de los cielos, tú dijiste que habías venido por el enfermo y aquí hay uno, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Tú dijiste que venías, Señor, por los ciegos y aquí estamos nosotros, Señor. Tú dijiste que venías a abrir los oídos de los sordos y aquí estamos los sordos, Señor. Tú dijiste que venías, Señor, a despegar la lengua de nuestro paladar para ti y aquí estamos los mudos, Señor. Tú dijiste, Señor, que venías a poner en el camino al cojo y aquí estamos, Señor, cojeando. Tú dijiste, Señor, que venías a hacer que nuestras manos hicieran maravillas, que nuestras manos impusieran sobre los enfermos y ellos sanarían. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos los enfermos, aquí estamos los ciegos, los sordos, los mudos, Señor. Pero entonces, Señor, haz lo que primero se necesita en nosotros para poder hablarle a los que están allá afuera, para que vean su gloria, para que vean la gloria, Señor. No importa que se levanten polvaderas, como se levantaban siempre que sus discípulos hacían milagros, liberaciones, sanidades. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos y el mismo pueblo se levantaban contra los siervos tuyos, Señor. Pero ellos seguían, Señor, porque estaban fijos, estaban firmes y convencidos de la obra que tú les habías mandado hacer, Señor. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar. Ayúdanos, Señor, así como cuando hemos tenido la oportunidad, Señor, de ir en avión en la noche y vemos que el camino, la carretera por donde tiene que ir el avión, toda va iluminada con bombillos, Señor, para que el avión pueda tener una dirección correcta y no salirse del camino, que así también esté nuestro camino, Señor, con miles de bombillos, con miles de bombillos en nuestros pies, que es la palabra, que es la enseñanza, para que podamos ver, para que podamos entender, para que podamos conocer, para que podamos distinguir, para que podamos ser esas personas que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Señor. Que su bendita palabra, Señor, sea esa luz que ilumine nuestro camino, Señor, para poder ver, Señor, la serpiente, para poder ver, Señor, los escorpiones, para poder ver, Señor, las piedras y los espinos, para que nuestros pies no resbalen y caigan, Señor bendito de los cielos.
Oramos, Señor, también para que la luz tuya, la bendición tuya, llegue a nuestros hogares, llegue a nuestros hijos, lleguen a las esposas y los esposos, lleguen a los padres, llegue a nuestra parentela, Señor. Trae sanidad sobre la tierra, Señor. Haz esa diferencia como lo hiciste en los tiempos de su pueblo, Señor. Haz esa diferencia entre ellos que tenían la oscuridad y su pueblo que tenía la luz, Señor. Haz esa diferencia con nuestra casa, Señor. Con los enfermos de nuestras casas. Con aquellos, Señor, que le han dado un ultimátum de salud, Señor. Pero que por encima de ese nombre, por encima de esa dificultad, está su misericordia, Señor. Está su bondad infinita, Señor. Está la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre, del gran yo soy, de la majestad del reino, Señor. Él vino, Él se despojó de sí mismo, Él se hizo como uno de nosotros y vivió, Señor. Supo lo que sufre la carne con necesidades, con sueños, con hambre. Y por eso Él nos entiende, Señor. Porque somos débiles, Señor. Porque hay cosas que todavía doblegan en nuestro corazón. Y todavía somos débiles en la carne, Dios. Ayúdanos, bendito. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Porque así como tú enseñas en tu palabra, Señor, que cada generación viene con unas actitudes, viene a ser luz para los que vienen, Señor. Así como aprendí o leí en el día de ayer, Señor, en el libro del Éxodo, Señor. Y entendí otro montón de cosas, Dios. Tú dices, Señor, que murió José y que se levantó uno que no conocía a José, que no conocía lo que tú habías hecho, Señor. La dirección de José para que ellos fueran el imperio que llegaron a ser, Señor. Y ahí entendí, Señor, por qué tú te enviaste a su Hijo para que nunca muriese, Señor. Porque cuando morían tenían que levantarse otro y tenían que ser instruidos, formados para que diesen a conocer el nombre del eterno Dios. Y por eso ese que no conoció a José, que no conoció, Señor, la forma como mantuvo y como hizo que Egipto fuera grande, Señor, no lo conocía y por eso tuvo miedo, Señor. Tuvo miedo y empezó a agredir a su pueblo, Dios, porque se hacían grandes, se multiplicaban, Señor. Y tú dices allí que entre más los oprimían, entre más los afligían, entre más hacían cosas contra él, tu mayor los bendecía. Por eso hemos entendido, Señor, que cada dificultad, que cada situación que nos apremia, es porque tú vienes trayendo una bendición, preparando una bendición para nuestra casa, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos. Ayúdanos a tener, Señor, ese temor de las parteras hebreas, Señor, que pasaron por encima, Señor, que no obedecieron al mandato del faraón, que pusieron su vida en vez de venir a matar a los niños, Señor. Cuántas cosas nosotros tenemos que decirle que no
Así como tú me enseñaste y me diste la palabra de lo que significaba la visión con el nombre en hebreo, Señor. Así como tú me dijiste qué quería decir ese nombre y me diste la palabra y me enseñaste lo que quiere decir. Y es la obra que tenemos que hacer cada uno de nosotros, Dios. Es todas esas cosas, Señor, que nos enseña Moisés, Abraham, el Mesías, Pablo, cada uno que ocupó un lugar especial en un tiempo, en una generación, que dieron la vida por ti, Señor, que no tuvieron miedo ni temor, que aún trabajaban para suplir las necesidades de otros. Y ese es el verdadero líder. Ese es el verdadero siervo del Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Dios, glorioso, eterno, soberano Rey. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres el Creador. Gracias, Señor, por cada dificultad. Gracias, Señor, porque entendimos que seguramente veníamos haciendo las cosas mal. Y por eso a veces, Señor, vienen las dificultades y tú colocas un pare para que no sigamos yéndonos por la borda, Señor. Para que no nos pase, Señor, como los cerdos que se fueron por el peñasco abajo, Señor. Porque fueron tomados por el adversario, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos para el gran día, Señor. El último día de la gracia, Señor. Donde el año seguramente terminará cuando entre el último gentil. Ayúdanos, Padre. Estamos en los tiempos en que el Señor nos está preparando para que cuando venga el Señor seamos guardados. ¿Sabes, hermano? Vuelvo y le repito lo que aprendí hace unos días. Dios le dijo a su pueblo cuando iba a venir. Y el tiempo para ellos fueron 3 días. Jesús nos viene preparando hace miles de años para ese día. Aún los demonios también saben que tienen tiempo en que ellos también serán juzgados. Por eso, cuando llegó Jesús, donde estaba el hato de cerdos, y ellos le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Tú eres el Hijo de Dios. No es nuestro tiempo. Todavía nuestro tiempo no ha llegado en que vamos a ser torturados y juzgados. Aún ellos tienen miedo y temor y están esperando el tiempo de su juicio y su condena. Y nosotros, hermanos, también estamos preparándonos para la gloria de Dios, para nuestra redención o para la muerte eterna. Nosotros definimos, hermano. Todavía hay tiempo, todavía hay opción, todavía hay oportunidad de volver al camino y de tomar en serio las cosas del eterno Dios. Gracias, Señor, por mantenernos y sostenernos en la fe, basados en su palabra, con muchas ganas a veces, Señor, de dejar todo, pero puede más nuestro temor y seguramente nuestro miedo de quedarnos e irnos al infierno, Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor amado, porque tú eres maravilloso, excelso y soberano.
Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Rey y soberano Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos prepararás para cualquiera que sean las situaciones que tenemos que vivir, para fortalecer nuestra fe, para crecer en ti, Señor, para que de nuestros ojos salga la misericordia y podamos salir a hablar del reino de los cielos. Dios eterno, perdona nuestra comodidad. Dios maravilloso, perdona si no estamos haciendo lo que nos has mandado hacer y predicar el Evangelio. Gracias, Señor amado. Gracias, divino Salvador. Gracias, Señor, por lo que cada uno de nosotros tenemos, por la tarea, la responsabilidad, por el objetivo que te has trazado con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, divino Rey y soberano Cristo. Bendito sea tu santísimo nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos, por bendecirnos, por permitir que en nuestra mesa, en nuestra casa haya alimentos y podamos cumplir con nuestras obligaciones, Dios. Gracias, divino Salvador. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor, por lo que vas a traer sobre cada uno de nosotros, Señor. Prepáranos, Dios. Prepáranos, Rey. Ayúdanos, Señor. Gloria al Eterno, gloria al Poderoso, gloria al que vive y gloria al que está sentado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, divino Rey y soberano Cristo. Ahora, Señor, bendice su palabra. Permítame, Señor, enseñar la Escritura de acuerdo a lo que tú me has enseñado y de acuerdo a lo que dice su palabra y su mensaje, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por el deleite que representa leer la Escritura, estudiar sus secretos. Gracias, divino Rey, soberano Señor. Bendíganos a todos los que están en las redes y los que están aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos. Duplícale sus bendiciones. Abra puertas y oportunidades para todos, Señor. Gracias por las respuestas de los hermanos, Señor, que oramos por labores y ya están laborando y trabajando, Señor. Gracias, Señor, porque a todos tú le darás la oportunidad, Señor. Dale sabiduría, gracia en su trabajo y en su labor. Pero que nunca se olviden de ti, Señor. Que ante todo su presencia, que ante todo nuestro tiempo de descanso contigo para fortalecernos con la palabra. Gracias, Rey. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora sí, ya nos saludamos, ya recogimos los devocionales. Póngase al día. Está una nueva forma de cómo leer la Escritura, o sea, colocaron como cosas muy bonitas y la verdad que a mí se me había olvidado entregárselas el domingo. Ya después fue que salí corriendo y las que se fueron las primeras fueron las hermanitas Sánchez. Ellas sí aprovecharon y se llevaron sus. Y la verdad que se me había olvidado, sino que yo dije, las pongo ahí porque, bueno, hermanos, tengo dos cosas. Una, le decía ahorita a los hermanos que yo le había dicho a ustedes que siempre el día 30 había tenido una visión donde el Señor me daba una palabra en hebreo y que yo sabía que esa palabra en hebreo era Moisés.
y que ahora él me escribió en hebreo, porque más o menos, pues yo no es que sepa mucho, pero de pronto palabras que uno como que ya maneja, y que el año antepasado él me había dado una palabra también que era de Barí, pero la palabra sí me la escribió en español, porque ahí hasta ese momento pues todavía no tenía mucho, y tampoco tengo mucha cancha. Entonces, me daba el Señor la palabra de a qué hace referencia esa palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque no solamente es la palabra Moisés, sino que con esas mismas consonantes se escribe Mesías. Entonces las dos cosas tienen que ver con Moisés y tienen que ver con el Señor. Pues allí hablamos de eso porque representa la norma, representa la ley, representa todas esas cosas. Pero es bonito, déjeme que de pronto en el mismo devocionales en la noche yo les voy diciendo, porque lo que vamos a estudiar hoy también es muy interesante, muy importante lo que nos enseña el Señor. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando sobre el peso o el valor que tiene el nombre de Sem, que es una de las consonantes con la que se escribe Mesías, con la que se escribe Moisés, con la que se escribe Shalom, paz, bueno, todo eso, y que aquí vamos a analizar, y el domingo de pronto habíamos hablado de que el nombre o el valor de esta letra es 300, y que ocupa el puesto número 21 dentro del alefato hebreo. Y vamos a dejarla ahí. Esta forma como se escribe Moisés, como que se escribe, tiene una infinidad de significados, pero aquí vamos a analizar, yo tomé como unos 4 que son como la base del propósito de la redención del Señor. Y hoy vamos a mirar que la palabra donde la gematría la gematría es el número 3, y habíamos hablado que ese número 3 representa 3 conceptos que son los que yo he tomado. La resurrección, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de leer lo que era Primera de Corintios 15 del 1 al 4, y que allí nos están hablando de la resurrección del Señor, del día de la resurrección del Señor, y que el Señor pues nos confirmaba esa palabra con Oseas 6, es donde Oseas hace y plantea la obra del Señor para que nosotros podamos tener esa confianza y esa seguridad de que así como el Señor resucitó y Él lo prometió, pues nosotros también vamos a resucitar con Él, como lo dice la Escritura. Entonces fíjese que es importante poder conocer qué dicen las Escrituras, porque usted siempre va a encontrar que todo lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Santiago, lo que dice Hebreo, siempre va a decir según las Escrituras. Entonces cuando hablamos de que según las Escrituras, entonces Pablo o cualquiera, porque aún el mismo Cristo habla de las Escrituras, y hablar de las Escrituras es hablar de los 5 primeros libros, de hablar de los profetas y de los salmos, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Esa es la base para nosotros poder entender toda la obra del Señor. Ahora, vamos a mirar otro significado de lo que es, valga la redundancia, de lo que significa la palabra sin, que tiene que ver con la consumación. Y vamos a mirar qué quiere decir eso. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo y qué significa realmente esa palabra, o si está bien traducida? Porque aquí nos estamos dando cuenta que hay cosas que para ellos así lo dicen y el Señor nos la presenta de otra manera. Y dice la palabra del Señor, dice que el número 3 representa la consumación. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra consumar, consumado, consumación? Significa terminar.
completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar una deuda, cumplir con algo establecido, gritar y clamar. Cuando yo leí esto en el diccionario hebreo, yo decía, ay Señor, ¿de qué nos va a enseñar acá? Por eso cuando miremos qué fue lo que hizo el Señor y por qué el Señor dice, clama a mí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Cuando dice una parte de la escritura, de pronto adelantándome un poquito, dice una parte de la escritura que cuando usted clama, cuando nosotros gritamos en voz en cuello, no es que gritemos, sino que alcemos, o sea, que desgarremos nuestro corazón, que vayamos delante de la presencia de Dios a presentar un problema. La palabra de Dios dice que Él viene a mirar si es verdad su clamor. Que si vale la pena resolverle su problema o no vale la pena resolverle su problema. Y yo me quedé así fría porque decía, ay Dios mío. Por eso Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y les decía a las personas que estaban acá, que en el día de ayer pues leí muchas partes de la escritura y dentro de eso leí el primer capítulo de Jeremías. Y cuando el Señor le dice a Jeremías, porque yo te he constituido profeta para las naciones. Tú eres el profeta de las naciones. Y también de reyes. Y entonces yo decía, Jeremías, profeta de las naciones. Pablo es el evangelista, es el predicador, es el maestro. Y fíjese que como el Señor siempre, en cada generación, ha levantado un personaje muy importante para que den a conocer el nombre del Señor. Para que esa persona, aún con su propia vida, dé a conocer el nombre del Señor. Porque así como decíamos en la oración, que así como murió José, y el rey que se levantó no conocía nada de Dios y no conocía nada de José. Por eso el Señor tuvo que levantar ¿a quién? A Moisés, ¿para qué? Para que diera a conocer el nombre del Señor. Porque cuando nosotros no damos a conocer el nombre del Señor, la gente se olvida. La gente se le hace fácil perder el oriente de las cosas. Por eso el Señor con tiempo viene preparando para que cuando se fue, aquí yo tengo la persona que va a suplir y que va a continuar con el legado. Él no va a dejar las cosas a medias. Y por eso dice la Escritura que Dios levantó y que se levantó Faraón y como vio que ellos eran muchos, que eran grandes, el Faraón tuvo miedo del pueblo de Dios. El mundo tiene miedo de las iglesias, del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fuerza y poder. No es lo que le pasa a los políticos, que desafortunadamente muchos cogieron las iglesias, ¿para qué? Para llenarlos y poner a todos los cristianos allá, a apoyar a alguno en particular. Y por eso ahora el presidente está haciendo una ley donde es él el que va a decir quién es el pastor y quién no es el pastor. ¿Por qué? Porque nos metimos en un campo que no era el de nosotros. Por eso el Señor colocó aparte a Moisés con la ley y a Aarón con la parte espiritual. Y cada uno tiene que cumplir lo suyo. Y nosotros no nos podemos meter en lo que a nosotros no nos corresponde. Tenemos sí que orar por ellos y orar por aquel a quien Dios es el que llama, Dios es el que pone, porque Dios se lo dijo a Jeremías. Desde el vientre, desde antes de que tú nacieras, y desde antes de que estuvieras en el vientre, yo te conocí. Yo te formé y yo te hice profeta para las naciones y para los reyes. Y usted tiene que ir a hablar, y usted tiene que ir a decir, y usted tiene que ir a hacer lo que yo le mando, lo que yo digo, y lo que le dice el Señor a Jeremías, dice, vaya, hable lo que yo digo. No es lo que usted quiera, es lo que yo digo, lo que usted tiene que hablar. Porque es
Él va a respaldar es su palabra. Y si Él nos dio una palabra, Él va a respaldar su palabra. Por eso el Señor Jesús dice, yo no vine a hablar por mi propia cuenta. Yo vine a hablar lo que Él me dijo que hablara y que dijera, no lo que a mí me parece. Y eso mismo nos ha dicho siempre el Señor, hable lo que yo digo, no invente, no ponga, no traiga mentiras ni falacias, ni invente cosas, ni se salga del camino donde el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que hablar, y yo decía, bueno, vamos a tomar este concepto de lo que dice Juan 19:30, por favor. Juan 19:30. Y vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Después que el Señor hubo tomado el vino, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y dejando su cabeza caer, entregó su espíritu. Cuando uno va a la palabra, cuando uno investiga esto, en algunos dice que él levantó su voz y con un grito él dijo, consumado es, ¿cierto? En ese momento, lo que él estaba haciendo era entregando. En ese momento, él se estaba haciendo cargo de nuestros pecados. En ese momento, él era la ofrenda. Y por eso él dice, consumado es decir, todas las deudas que tenemos para con Dios han sido canceladas. Ya nada nos acusa delante de Dios. Ya nada nos afea delante de Dios, porque Él pagó mis deudas, Él pagó mis compromisos, Él pagó todos mis delitos y pecados y mis malas acciones y mis idolatrías y mi mal caminar, Él lo dejó allá. Por eso Él gritó, por eso la palabra consumado en el hebreo significa gritar, significa levantar la voz, significa gritar con voz en cuello. Por eso él dijo, eso es terminado la tarea, he cumplido lo que el Padre me dijo, he hecho la tarea, he pagado las deudas de cada uno que teníamos para con Dios. Te voy a decir, no, pero todavía tengo deudas en el banco, es que eso es diferente. Y eso no, a lo mejor Dios terminará pagando nuestras deudas si le clamamos y Él ve que Él lo hará. Por eso dice el Señor, cuando Él dijo consumado es, lo que Él estaba era gritando, levantando su voz, ¿para qué? Para que el Padre, según lo que dice la Escritura, se levantara y viniera y mirara si realmente se merecía el perdón de lo que él estaba clamando. Y eso lo dice la Escritura. Por eso uno dice, ay no, pero eso no se justifica que usted haga eso. Es que no, pero el Padre dice que cuando nosotros clamamos, que cuando nosotros lloramos, gemimos y vamos a su presencia con voz en cuello, Él dice, yo voy a mirar si se justifica el hacer las cosas o ¿cómo vamos a resolver ese problema? Dice después de que el Señor le dieron a tomar el vino y dijo, consumado es. Ahora, fíjese esto, hermano. Vámonos a Génesis 18, 21. 20. Creo que ahí está. ¿Sí? Génesis 18, 21. Miren lo que dice la Escritura. Dice, Dios dijo, el grito de clamor contra ¿quién? Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos tan serio que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, yo lo sabré. Fíjense que ahí lo que el Señor nos está hablando y la manera como se está dando el significado de lo que es consumado, se está diciendo es el grito de clamor. Porque eso es lo que significa la palabra consumado en el hebreo. Grito, clamor, ejecutar,
pagar. Y por eso el Señor está diciendo ahí, dice, el grito de clamor ¿contra quién? Contra dos ciudades paganas. ¿Por qué? Porque ellos venían y tenían su situación y su problema. Y dice, contra Sodoma y Gomorra es tan grande que dice, y el pecado de ellos muy serio. Fíjense que los pecados de cada uno de nosotros tienen un valor delante del Señor. No es lo mismo una persona, o sea, todos los pecados son igual porque pecado es pecado, pero hay unos que dice el Señor, ¿cuál es el pecado más serio que nosotros, que se puede tener? La idolatría. Eso es un pecado impresionante dentro de las cosas del Señor. Todos los pecados, cada uno tiene lo suyo, pero lo que al Señor no le agrada, al Señor no le gusta, el Señor se siente desplazado y despierta y desata la ira del Señor, es la idolatría. Es cuando nosotros cambiamos el orden divino de las cosas, porque en vez de buscar al Señor, nos vamos para otra parte, o hacemos otra cosa diferente. Entonces fíjense que es importante lo que aquí el Señor está diciendo, yo he escuchado el clamor, yo he escuchado el clamor de allá de la tierra. ¿Qué dice el Señor en Éxodo? Que Él había escuchado la lamentación, la aflicción, el dolor, la angustia de su pueblo. Por eso dice, voy a descender a mirar por qué grita, por qué llora, cuál es la razón, cuál es el motivo. Yo voy a descender porque necesito salvarlo, necesito mirar qué es lo que está pasando con mi pueblo. Porque Él viene a salvarnos. Él viene a mirar qué es lo que estamos nosotros haciendo, en qué nos metimos o cuál es la problemática que tenemos como pueblo del Señor. ¿Para qué? Para Él venir y traer la salvación, para traer la redención, para levantar a alguien, para poderle sanar, darle de comer, darle lo que usted necesita, porque tiene un clamor delante del Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, fíjense qué tan importante es el clamor delante de Dios. Llorar en su presencia y decirle, Señor, si usted no lo hace, entonces ¿quién? Si usted no me ayuda, entonces ¿quién, Señor? Yo no quiero ir al hombre. Dígame usted, y usted es el que me va a decir, vaya aquí, ponga aquí, haga esto, o Dios mismo le pondrá en el corazón a alguien para que traiga y supla su necesidad. Y haga lo que usted tenga que hacer. Entonces por eso aquí el Señor está diciendo, yo voy a mirar si ese clamor, si esa gritería, como le pasó al Señor cuando Moisés estaba arriba en el Sinaí, ¿qué había abajo en el pueblo? Gritería, ¿cierto? ¿Qué había abajo? Había un desorden. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desordenado, en medio de la algarabía, en medio de su idolatría, haciendo todo, y ese clamor, esa gritería, ese grito con lo que a veces la gente, por ejemplo en los bailes la gente grita, ¿cierto? Y grita y se para y hace un montón de cosas. Esos gritos suben al altar del Señor, ¿ya? Y por eso Él dice, es alarido de guerra, y Él dice, no, el pueblo se desenfrenó. Desciende Moisés, desciende y vaya, mire, porque o si no, mi ira destruirá todo. Y Él mandó a Moisés. Por eso el Señor quiere que, si usted y yo estamos viviendo una situación complicada, vaya a la presencia de Dios, clámele, gímale. Si esta situación la está oprimiendo, si la están llevando con angustia, si tiene zozobra, si tiene pena, si tiene dolor, ¿qué es lo que está trabajando en usted esa situación? Por eso el Señor está diciendo ahí, dice, y dejó el grito de clamor contra esa situación. Y voy a mirar porque su pecado es demasiado grande. No son las desviaciones sexuales, no es el pecado que se salió de todo control,
Por eso que son importantes las reglas, son importantes las normas, son importantes las cosas, hermano. ¿Qué nos está pasando en nuestro país? Que las personas que son nuestros militares, que son las autoridades que deben mantener el control, no los están dejando. Por eso ha avanzado la maldad. Y alguien tiene que venir a poner un hasta aquí, porque si no, entonces ¿esto qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a pasar vamos a llegar en estas situaciones de toda la vida que siempre se ha presentado sobre la tierra? La maldad del corazón del hombre. ¿Pero por qué? Porque han perdido, porque no han dejado de buscar al Señor, porque hemos dejado de buscar al Padre, porque hemos dejado de leer su palabra. Y cuando nosotros nos salimos, cuando nosotros nos enfriamos, es impresionante. Ya después no queremos y nos volvemos irreconocibles ante los ojos de los demás. La ira, el enojo, todo nos molesta. Mejor dicho, nos volteamos peor que cuando no estábamos con el Señor. Porque eso lo dice la Escritura. Pero fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo y está hablando y le está diciendo, yo descenderé ahora y veré qué es lo que viene a mirar el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Lo que usted está haciendo. Sus obras. Por eso dice, yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen ese clamor, ese lloro, ese lamento, esa angustia, ese afán, esa zozobra, esa situación que nosotros le tenemos al Señor. Por eso es importante, hermano. ¿Vale la pena? Yo estoy metido en un problema. Entonces, Señor, perdóneme, sí, tomé una decisión equivocada, hice algo que no es. Entonces, Señor, ahora ayúdenme. Entonces, ¿qué dice? Yo te voy a enseñar. No te voy a quitar el problema, te voy a enseñar cuánto cuesta seguir a Cristo. Porque no es fácil, hermano. Por eso el mismo Señor está diciendo que si merece el clamor que ha llegado hasta mí. O sea, todos nuestros clamores, nuestra búsqueda, nuestro lloro, nuestras oraciones, todos llegarán a los oídos del Señor. Y Él lo sabe, Él está mirando. Él conoce la actitud de nuestro corazón. Y por eso Él está diciendo, bueno, yo voy a saber, a ver qué le pasa. A ver, mijito, ¿usted qué? ¿En qué se metió? Ah, usted está, ahora entonces vamos a mirar, vamos a hacer esto. Ay, no, Señor, eso borrón y cuenta nueva. No, venga, le enseña, porque es que como así que borrón y cuenta nueva. Porque eso el Señor dice en Jeremías, yo te enseñaré. Porque las enseñanzas vienen con pruebas, las enseñanzas vienen con dificultades, las enseñanzas vienen con situaciones duras y difíciles para que nosotros aprendamos a ser fieles, para que nosotros aprendamos a confiar, para que nosotros aprendamos a decirle no al pecado, no a la situación. Y a tener fe y confianza en el Señor. Para eso son las pruebas, hermano. Para eso son las situaciones que nosotros vivimos todos los días. Por eso lo que ayer hablaba con alguien y me decía, yo no entiendo por qué me pasan tantas cosas. Yo no soy mala persona. Entonces yo le dije, dele gloria a Dios, porque la Biblia dice que los ungidos, los llamados, los separados de Dios sufren, tienen penalidades y tiene todo lo que usted está viviendo, eso forma parte de su santidad para con Dios. Y se queda, porque eso nos vendieron una idea diferente, ¿cierto? Pero cuando uno ya va a la verdad, uno ya va a la Escritura y uno ya conoce que la Biblia dice, usted vino a sufrir, hijo. Usted vino a tener problemas, usted vino a pasar dificultades, usted vino a vivir en desiertos, usted vino a ser azotado, usted vino a ser humillado, porque lo dijo el Señor. Recuerde cuando el Señor le dijo al fariseo, antes de que venga el reino, yo debo pasar por multitud de situaciones.
yo debo padecer mucho, yo debo pasar por sufrimientos. ¿Para qué? Para que venga la gloria de Dios, para que aparezca el mensaje de salvación, para que yo pueda volver otra vez al sitio de donde yo vine. Y nosotros no hemos entendido, nos desilusionamos, bueno, lo que sea, hermano. ¿Por qué? Porque todavía no hemos echado liquid paper a ese de que usted entró al Señor y todo le sonríe. Y resulta, sí, usted se puede reír del problema, porque después cuando uno sale uno dice, pero tan bobita yo, ¿cierto? Tan fácil que eran las cosas, y yo tanto complico, porque nosotros somos los que complicamos las cosas. Pero aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que nosotros levantamos al Señor, Él viene a mirar si realmente usted está viviendo la situación. ¿Cuántos chiquitines empiezan a armar y a dar botes en el supermercado porque no le compro? ¿Y el papá qué hace? Se queda mirando que el chinito o lo levanta del brazo y le da 3 nalgadas y lo para derechito, o simplemente le compra porque qué pena con la vecina, qué pena con los demás, ¿cierto? Así no es Dios. Usted puede ir a pelear con el Señor, nosotros podemos ir a decirle al Señor, bueno, a ver, ¿qué tan grave es el problema? ¿Qué tan grave es la situación? Porque lo está diciendo la Escritura. El Señor dice que Él viene a mirar el producto de su lloro, de su clamor, de su aflicción, de su dolor. A pesar de que Él mismo fue el que la envió, porque Él dice que Él es el que envía todas las cosas. Pero, ¿cómo nosotros tomamos esa situación para darle solución y cómo yo voy a crecer en el Señor? Ahora vayamos, por favor, a Daniel, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fíjense lo que nos está hablando aquí el Señor. El Señor es el que está hablando del día de venganza, ¿cierto? Porque la palabra del Señor me habla de 2 cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor y dice el profeta, ¿cierto? Y me ha ungido, ¿para qué? Para proclamar, para manifestar 2 cosas. El año de la gracia y el día de venganza. Nosotros estamos en el año de la gracia, en el tiempo de la gracia del Señor. Nos está escuchando, está viniendo, nos está dando la oportunidad que aunque caigamos, aunque nos resbalemos, aunque en algunos momentos hayan momentos de incredulidad, hayan momentos de habernos salido del camino del Señor y volvemos, Él estará ahí esperando porque estamos en el tiempo de la gracia. Por eso aquí el Señor está diciendo, y el Rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿De qué está hablando? Pues del falso profeta, está hablando del tiempo al final, la guerra y la lucha que va a haber entre el bien y el mal. Pero ¿qué dice el Señor? La ira se tiene que consumir. La ira se tiene que dar cumplimiento, se tiene que dar a lo que ya Dios estableció. El tiempo de la ira, el tiempo de pagar cada uno lo que hemos hecho. Por eso aquí el Señor está diciendo, hermano, dice, hasta que sea consumada la ira. El mismo Señor dice en su palabra que debemos de tener cuidado con que de no caer en las manos de un Dios vivo. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No haga que usted y yo, por nuestra negligencia, por nuestra ausencia de fe,
por nuestro pecado repetitivo, sabiendo que podemos cumplir, sabiendo que podemos cortar, sabiendo que podemos alejarnos, seguimos nosotros ahí en la misma situación hasta que el Señor diga, hasta aquí llegamos con usted. Porque así como el papá le dice a uno, va una, y uno sigue, brinca y corre y pelea y hace, y el Señor dice, van dos. Yo le decía a mis hijos, van dos. Yo no contaba una. Y tenía la varita ahí encima de la nevera para que ellos no la alcanzaran y no la vieran dónde estaba. Porque me la escondían. Y ese día que yo me ponía a hacer aseo, ay, mire la varita donde la encontré. Y volvía y decía, les hacía así con la varita. Y yo simplemente le decía, sígueme eso, y les doy varita. No, mamá, varita no. No, mamá, varita no, mamá, yo me porto bien. Y a veces tenía que repartir varita, 3 varazos en las nalgas, no en la espalda, sino en las nalgas, ni en las piernas, ni en la cara, no, eran las nalgas. Y los hacía brincar, ¡pam! 1, 2, no más. Y ahí otra vez, derechito. No era sino que mostraba la varita y ahí sí todos caminaban derechito y no van a dar varita, no van a dar varita y corrían a esconderse porque ya habían visto la varita. Entonces, fíjense que aquí lo mismo nos está diciendo el Señor. No lleve a que el Señor consuma su ira en nosotros. Hagamos las cosas de la mejor manera, pongámosle amor a las cosas de Dios. Pongámosle afecto, cariño, porque el único beneficiario es usted, hermano. Yo miraba, el año recibió como el temblor de Japón y el tsunami. Yo miraba eso y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, Dios, otro. Cada rato ese país se acaba, se destruye. Ese país, como los carros, todo eso queda inundado, todo eso. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, Señor, otra vez un juicio sobre ellos, otra vez otra cosa, Señor, sobre ese país. Y eso es menos de nada. Otra vez vuelven y levantan todas las cosas. Porque allá sí no se roban la plata. Porque vea, el que roba, a la paz y la mocha. Entonces, fíjese, hermano, lo que el Señor nos está diciendo, que así como el nombre de Sem representa la resurrección, aquí también está representando lo que es el clamor, lo que es la palabra consumado, terminado, completo. No le debemos nada al Señor porque Jesús pagó mi cuenta. Aquí lo que estamos es luchando y batallando para sostenernos en nuestra fe, para liberarnos de todas aquellas cosas que nos están afligiendo, que nos están compungiendo, pero dentro de nosotros mismos. Porque a cosas que están a mi alrededor puede ser que yo las causé producto de un mal comportamiento, producto de una mala palabra o una mala actitud de mi corazón. Y me la gané. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Vayamos, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 15. Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Después, la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado, el cual una vez que sea consumado, engendra la muerte. Fíjense que aquí nos están hablando de ¿qué? De un hacer. Aquí el Señor nos está diciendo la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos desbordantes de nosotros. Son las cosas excesivas. Son los deseos, en el área sexual excesivos,
las personas que tienen estos problemas a nivel sexual. Personas que tienen problemas con eso. Pero no solamente es en el área sexual, porque algo concupiscencia es un deseo excesivo, o sea, las personas que quieren tener mucho dinero y trabajan de día, de noche, fiestas de guardar y todo ese montón de cosas, no les interesa nada. ¿Por qué? Porque ese es su deseo, ese es su Dios, ese es su anhelo, eso es lo que está en el corazón de esta persona. Por eso dice, llegando a concebir deseos malos. ¿Cuáles son esos deseos? Las obras de la carne, como las dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Las obras de la carne, la avaricia, la codicia, la mentira, todo eso, si yo me dejo sacar, si yo no controlo con la palabra de Dios mis acciones, mi caminar y mi todas las cosas, yo voy a terminar accediendo a todo lo que el mundo me está ofreciendo, todo lo que hay allá afuera. Todo participando de sus mesas, de sus festines, de sus cosas. ¿Por qué? Porque yo di cabida a eso. Porque todavía mi cuerpo y mi ser no se ha levantado y no hemos cortado la situación con el mundo. Por eso vuelvo y le digo, la enseñanza que yo di un día, ¿usted tiene ombligo o todavía tiene cordón umbilical? Si usted tiene cordón umbilical está mal. ¿Por qué? Porque usted depende todavía del mundo, de sus deseos, de sus anhelos, de todas esas cosas, todavía usted depende. Y el cordón umbilical se utiliza porque es la conexión que hay entre la madre y el gestante. Y a través del cordón umbilical es como se controlan los dos sistemas sanguíneos, el del niño y el de la madre. Y ahí a través de eso es como se viene a formar la sangre que viene a irrigar todo el cuerpo del niño. Pero ese es el cordón, por un lado sale una cosa y por el otro salen los desechos y por otro lado sale o entre los alimentos que se le da a través del cordón umbilical al bebé que está creciendo. Por eso lo que dice el Señor, va a concebir ¿qué? El pecado, los malos deseos. Si yo continúo, si yo sigo en lo mismo, si yo sigo y todos los días le doy de comer, si a mí el médico me dice, no coma esto y usted lo sigue comiendo, pues usted sigue enferma o enfermo. Si nos prohibieron esto, que nos mandaron a caminar y no queremos, bueno, pues el perjudicado es usted. Porque están las opciones, están las oportunidades. ¿Sí? Entonces fíjense lo que aquí está diciendo el Señor. La concupiscencia me va a llevar a que yo consuma, es decir, que yo me entregue a ese deseo, que yo termine haciendo lo que no es del Señor. ¿Y qué dice entonces el Señor? Voy a engendrar. ¿Qué voy a engendrar? La muerte. Me voy a ir para la paz y la mancha porque usted no sabe en qué momento nosotros le vamos a entregar cuentas al Señor. El tiempo de vida, todos tenemos, vuelvo y les repito, todos tenemos el mismo tiempo de vida, 80 años. Todos tenemos esa oportunidad de vivir. Pero en el corazón mío, lo que yo tengo, lo que yo experimento, lo que yo vivo, yo pongo mi vida en mi corazón. El tiempo lo pongo yo en mi corazón. Con los odios, las amarguras y todo ese montón de cosas. Porque yo conocí a un señor que por ira le dio un infarto y se murió. Entonces soy yo la que pongo el tiempo. Dios dice, todos van a vivir 70, los más robustos 80 y las horas extras pasen para allá. Pero soy yo el que estoy determinando las cosas. ¿Cuánta gente se ha suicidado? Hasta ahí ellos terminaron con el tiempo, pero todos tenemos la misma opción. Aún la misma escritura dice que aún hay jóvenes que antes de cumplir su edad de morir, ellos se quitaron la vida. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no aguantan la situación, porque no aguantan, porque no conocen del Señor, porque las exigencias o por cualquier razón y motivo. Y es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Dice, una vez que usted y yo consumamos, que le demos cabida, que caminemos de acuerdo a eso, dice, usted está engendrando muerte. ¿Y qué más dice? Apocalipsis 17.
Apocalipsis 17 dice, sino que cuando se oyere la voz del séptimo ángel, comenzando a sonar la trompeta, será consumado el misterio de Dios, según lo tiene anunciando por sus siervos los profetas. Dice lo que está diciendo el Señor. Señor, ¿qué está diciendo? Que cuando oigamos la voz de ¿quién? Del séptimo ángel que viene a tocar la séptima trompeta. ¿Y qué está diciendo? Será consumado, es decir, terminará el misterio de Dios, las cosas que el Señor tiene y que nosotros seguramente no conocemos. Y no vamos a estar aquí porque yo no pienso quedarme aquí para ver que se cumpla Apocalipsis, porque Apocalipsis no es para mí. Eso es para los que se quedan, yo no. Y por eso uno trata de buscar, de mantenerse, de hacer lo correcto, de pedirle perdón al Señor, porque en el momento en que Él se vaya, pues yo no voy a ver Apocalipsis ni en los caballos, ni en esas cosas que habla la Escritura. Y yo me pienso ir. Es de cada uno de nosotros, si queremos caminar con el Señor, congregarnos, buscar de Dios, leer su palabra, darle la prioridad al Señor. Por eso dice el Señor que cuando será consumado el misterio de Dios, según como Él ya lo tiene anunciado, se cumple mi palabra porque esto es lo que yo establecí y eso es lo que se tiene que cumplir. Así como Dios nos dio una palabra, como yo siempre digo, Señor, usted dijo que venía por los enfermos. Y yo oro, clamo y le pido, Señor, que sane al enfermo, venga los corazones afligidos, ayude al que está triste, ayude al que está pasando su dificultad. Usted vino a eso, Señor. Pero si nosotros no buscamos de Dios, ¿cómo Él me va a resolver un problema? ¿Cómo el Señor nos va a dar si nosotros no vamos a su presencia a buscar la anuencia de Él, a buscar lo que necesitamos de Él? Por eso Él dice que Él viene anunciando, fíjese que dice, yo vengo anunciando de generación en generación lo que ha de acontecer. Las cosas que han de venir, las cosas pasadas se van a volver a repetir en un futuro. Porque vuelvo y le repito, la Biblia es cíclica. Las cosas son repetitivas. Por eso en Lucas 17:25, si no estoy mal, dice, porque lo que ya sucedió volverá a suceder, dice la Escritura. Se repetirá, está diciendo el Señor. No hay nada nuevo, lo dice Salomón, no hay nada nuevo en la tierra, nada, todo siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dice Levítico 15:1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, tanto era la situación que el Señor escuchó que el gemido, el pleito, la contienda y todo lo que hay sobre la tierra, que el Señor dice, claro, me levanté, vi la situación, vaya mi ira, venga el juicio, establezcase las cosas, porque el mundo está en pecado. Ya pasó la barrera de las cosas. Entonces se consume mi ira, el tiempo. Dios siempre nos está dando oportunidad. Dios siempre nos está dando oportunidades, ¿para qué? Para enmendar. Para enmendar lo que nosotros estamos haciendo mal. Siempre, hermano, Él no nos va a coger a nosotros por la espalda. Siempre nos anuncia, nos muestra a través de una palabra, a través de una canción. Por ejemplo, la canción que mandó Verónica, tan bonita. A mí se me desgranaron y yo decía, Señor, qué bonito, y con ese sentimiento que cantan ellos, y cómo claman, y cómo sienten, y cómo le cantan al Señor. Y todas las canciones de Él son para el Padre, son para su Dios, que es también nuestro Dios. Y es bonito, es maravilloso. Entonces fíjese lo que nos está diciendo el Señor, que la palabra del Señor
que está hablando sobre ¿qué? Sobre el número 3, que representa el nombre de Sem, y que también representa la obra de Cristo, porque el nombre del Mesías o el nombre del Señor también se escribe con esta consonante. Y aquí estamos hablando de la obra del Señor. Estamos hablando de lo que representa el Señor, que es la resurrección y consumado es. Y ahora el otro concepto, que lo veremos después, es la perfección. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? ¿Cómo es que el Señor nos está nosotros perfeccionándonos para que podamos irnos con el reino? Para que podamos vivir de acuerdo a lo que dice el Señor. Para que cuando usted y yo estemos viviendo situaciones, estemos pasando necesidades, busquemos, clámele al Señor. Porque fíjese, hoy le repito lo que dice la Escritura. Su clamor hará que Dios descienda sobre su casa, descienda sobre su vida, descienda sobre usted para mirar el problema y la manera y la forma como el Señor le va a solucionar su problema. Clámele al Señor, hermano. Eso es lo que me está diciendo el Señor y eso representa el nombre del Mesías. Eso representa la letra con la que se escribe Sem, y la palabra Sem representa el nombre, representa autoridad, representa al Mesías. Por eso clámele al Señor en vez de ponernos a mirar o a decirnos, vaya a la presencia del Señor. Haga como Jacob, mandó a su familia, vaya para allá, usted va para allá y aquí es usted y yo, Señor. Y batalló y luchó y buscó y lloró y lo que hizo hasta que el Señor le cambió el nombre y lo llamó de una vez a empezar a ser su pueblo. Hágalo, hermano. Hagámoslo porque el único que tiene las respuestas para su clamor, para su necesidad, sea en la parte espiritual, sea en su parte almática o sea en su parte material, es el Señor. No son las personas. Yo siempre he dicho que los recursos de Dios somos nosotros. Si Dios le pone a alguien que le dé a usted algo, bueno, es porque esa es la forma como Dios lo va a ayudar, como Dios le va a poner a usted las cosas. Pero primero vaya a la presencia de Dios, clámele al Señor, dígale, bueno, Señor, ¿por qué descendió el Señor? Porque escuchó el clamor de su pueblo, la aflicción, la angustia, el lloro, el lamento. 400 años escuchando el grito, escuchando, Dios, ¿cuándo viene? Dios, sálvelo, Dios. Imagínense, 400 años. Pues ahorita nosotros no estamos en esos tiempos tan largos, porque eso no se mueve en nosotros, eso fue en esa época. Aquí ya nosotros buscamos es que el Señor nos resuelva las cosas, que los tiempos son cortos, dice la Escritura. Pero somos nosotros, hermanos, los que tenemos que buscar, los que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y clamar, porque ya sabemos que cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, en otras dice, y gritó con voz en cuello. Ese es el verdadero, o sea, el Señor levantó su voz y le dijo, he pagado la deuda, he terminado, descienda y mire la obra, ¿para qué? Para toda la humanidad, para el que quiera creer la obra del Señor, para el que quiera caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, para lo que dice el Señor a través de su palabra. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Amado Dios y soberano Cristo, en este momento, Señor, te damos gracias por su palabra. Te damos gracias porque hoy una vez más tú nos estás diciendo es tiempo de clamor. Es tiempo de levantar nuestra voz delante de ti, Señor. El mundo ha entrado en un proceso, Señor. El mundo ha entrado en un nuevo año para ellos, no para nosotros los que seguimos tu nombre, los que caminamos contigo, Señor. Pero hoy queremos clamar, Señor. Hoy queremos decirte, ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay muchas cosas que se han de presentar, muchas decisiones que el hombre va a tomar, Señor.
no en favor del hombre, del necesitado, del menesteroso, sino del malo, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, hoy clamamos, Señor, hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos y a sostenernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este duro y difícil camino, Señor. Que nosotros no sigamos la dirección del hombre, sino la dirección tuya, Señor. Y esa dirección me la da su palabra. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer esas luz en medio de tanta dificultad. No nos saques del mundo, Señor, porque tú dices, yo no lo voy a sacar. Yo los voy a enviar al mundo porque ustedes serán lumbreras, serán luz en medio de su trabajo, en medio de su casa, donde el vecino, en cualquier persona que esté a su alrededor. Gracias, Señor, por darnos esa tarea, pero primero ayúdanos a nosotros para poder llevar su santísimo nombre, Señor. Hoy queremos, Señor, decirte gracias por haber pagado nuestras deudas, Señor. Gracias por haber pagado nuestro compromiso. Gracias por hacernos volver a ti, Señor. Gracias por llamarnos a ser su pueblo, sus hijos, Señor. Gracias por usarnos para dar a conocer su nombre, Señor. Gracias, bendito Señor. Y permita, Señor, que en primera instancia seas tú el primero. Que no haya nada más importante que tú, bendito Dios. Por eso, Padre bendito de los cielos, bendiga las familias, Señor. Bendiga a la familia de Jesucristo, el verdadero camino, Dios. Bendiga a los familiares, bendiga a las parentelas, que este año, Señor, que desconocemos, Señor, de tantas cosas, pero queremos desde ya decir, Señor, que aquellos que no han escuchado de ti, que son renuentes a ti, hoy queremos clamar, Señor. Hoy queremos clamar por nuestros familiares, hoy queremos clamar por nuestras parentelas, hoy queremos clamar por nuestra nación, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, bendito Señor. Señor, como te decía el 31, Dios bendiga a nuestra nación. Bendiga a Colombia, Señor. Bendiga a nuestro país con su presencia, con su amor, con su misericordia, Señor. Somos más los que estamos contigo que los que están afuera de ti, Señor. Por eso, Padre bendito, una vez más yo te entrego cada familia, cada necesidad, cada esposo, cada esposa, Señor, cada hijo, cada hija, cada padre, cada madre, cada abuela, Señor, cada abuelo, bendito Señor. Hoy ruego, Señor, para que tú cubras, Señor, su pueblo con su sangre bendita, Señor. Tú cubras su pueblo con su presencia, descienda, Señor, como tú descendiste en el monte Sinaí, en medio de truenos, relámpagos, en medio de vientos y de temblores, Señor, que hizo su presencia. Tanto fue, Señor, que el pueblo salió corriendo porque no esperaban, Señor, que ese Dios fuerte del que apenas empezaban a conocerlo, si tuviera la majestad, la grandeza y el poderío, Señor. Tal vez ellos tenían sus dioses de madera, sus dioses de palo, de cobre o cualquier otro dios que no hacían toda, Señor, esa presencia, esa majestad y esa grandeza en ese monte, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos, Padre bendito. Colocamos nuestras familias en ti para que tú las protejas, para que tú las guardes. Colocamos nuestro departamento y oramos por cada persona nueva, Señor, en la administración. Que todo lo que prometieron, que todo lo que dijeron, Señor, y que muchas personas confiaron en sus proyectos, Señor, sean viables, Señor, para que tú nos ayudes. Oramos por cada nación, Señor, por los hermanos de Venezuela, Señor, que también en este año tienen elecciones, Señor. Ya, Señor, quítale la esclavitud y ese yugo, Señor. Nuevamente, Señor, haz esa nación que un día fue poderosa, Señor, próspera, bendito Señor. Gracias, Dios amado, por nuestras regiones, por nuestro país y por el mundo entero.
Permítanos, Señor, ser esas trompetas tuyas en donde podamos hablar de su palabra, Señor. Gracias por los hermanos que tienen una labor en una empresa. Bendígalos, Señor. Sosténgalos allí, Señor, para que puedan ser luz en esos sitios, Señor. Ayúdanos a todos, a los gerentes, las secretarias, los chicos y las señoras de los aseos y de los servicios generales, Señor. Bendígalos a todos, Señor, para que puedan cumplir con sus labores, Señor. Porque solo nosotros, Señor, podemos hacer porque tú nos das la fuerza, el valor y el vigor. Bendiga a los hermanos de Medellín, Señor, guárdalos y cuídalos. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor, guarda, cuida, abre puertas y ventanas, Señor, para que el reino de los cielos, para que la lluvia caiga, Señor, sobre cada uno de nosotros. Bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor, guárdalos, cuídalos. Abre puertas y oportunidades de labor y de trabajo, Señor. Bendiga a los hermanos que están en las redes, Señor, los que van a llegar después, Señor, a escuchar el mensaje de la Escritura, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, que tomaron el trabajo, que vinieron con la disposición de corazón. Escucharon, Señor, la invitación de la congregación, bendito Dios. Guárdanos a todos, Señor. Bendíganos a todos, Señor, porque tenemos necesidad de ti, Señor. Desciende sobre sus casas, desciende sobre las iglesias y trae la verdad, Señor, para que el pueblo camine dentro de la luz de Cristo, dentro de la obra del Señor. Poderoso y grandioso, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que lo lleves con bien a nuestras casas, Señor. Y que haya un bonito descanso y que la palabra tuya esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, a los que están enfermos para que seas tú su sanador, su restaurador. Bendecimos, Señor, a todos y cada uno de nosotros como su pueblo, como uno solo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.